Bryan nos interpela en forma muy severa. Teniendo en cuenta que Putin ha violentado la integridad territorial de Ucrania por la fuerza, dice, ¿no te parece un error de política obrera establecer una equivalencia moral entre Putin y la OTAN? ¿A qué se debe la falta de solidaridad y simpatía con el pueblo ucraniano y sus víctimas por parte de cierta izquierda? Aquí hay unas cosas preliminares que debo señalar. La primera es que la mayoría de la izquierda internacional, si no apoya la intervención de la OTAN, la justifica. Dice que es una lucha contra la autocracia de Putin y por lo tanto coloca en un segundo plano, relativiza la cuestión de la OTAN. El eje es que es una lucha contra la autocracia de Putin y una lucha nacional de Ucrania. Por lo tanto, esto no es cierto. La interpelación va solo a nosotros. Va solo a nosotros. Nosotros no sostenemos esa posición. Ahora lo voy a explicar. En segundo lugar, algo menor, pero la historia de crímenes de la OTAN no tiene paralelo con la historia de crímenes de Putin. La OTAN viene cometiendo crímenes desde el día que se formó, ¿no es cierto? Y esto fue en la década del 50, por lo tanto son 72 años. Putin debe tener 72 años. Hay que descontarle la adolescencia, etcétera, etcétera. Y en la presidencia tiene un tiempo menor. Es una fuerza mucho más criminal OTAN que Putin. Pero creo que lo que no se quiere entender, y no se quiere entender, es que esto debe ser analizado desde el punto de vista de la estructura de la economía y la política mundial. ¿Qué es la OTAN y qué es Putin? La OTAN es el imperialismo que domina el mundo. Putin, como consecuencia de la restauración capitalista y la disolución de la Unión Soviética, es el presidente por un tiempo de una potencia menor en retroceso. El imperialismo mundial es la OTAN. Esto es una guerra imperialista en primer lugar porque es una guerra de la OTAN. Esta guerra de la OTAN viene siendo preparada sistemáticamente. Esto nosotros lo hemos explicado infinitas veces, pero ahora tenemos un testimonio invaluable. Angela Merkel acaba de publicar o dar a conocer en una entrevista que ella fue saboteando las tentativas de llegar a un acuerdo político en Ucrania entre las regiones del este y el resto del país mediante la creación de una república de tipo federativa conocida como los Acuerdos de Minsk. Bueno, ella dice que ella lo fue alargando y buscando que no se llegue a ningún acuerdo para dar tiempo a la preparación militar de la OTAN para esta guerra. Es absolutamente impresionante. Y ustedes no lo habrán leído ni en Clarín ni en La Nación, porque naturalmente una declaración de este tipo es una acusación de la OTAN contra sí misma que ha quedado reservada para los círculos políticos más íntimos en el plano internacional. Esta guerra no empezó con la invasión territorial de Rusia. Esta guerra empezó con una guerra sistemática de parte de los gobiernos de Ucrania armados por la OTAN contra las zonas orientales que produjeron en una década 14.000 muertos o 15.000 muertos. La ONU acaba de señalar que los ataques rusos a civiles, a infraestructuras y zonas civiles ucranianas han dejado 17.000 muertos. La otra guerra, es verdad, de un periodo más prolongado, provocó 14.000 muertos. Trataron de recuperar por la fuerza, no buscaron un acuerdo de unión nacional con el conjunto de Ucrania, sino que adhirieron a la política del imperialismo. El imperialismo
no tiene ninguna consideración por el pueblo ucraniano. Como se ha dicho, lo he visto en algunos lugares, la OTAN está llevando adelante esta guerra hasta el último ucraniano vivo. No están los norteamericanos peleando en el invierno ucraniano, en el oriente o en el centro de Ucrania. Son los propios ucranianos. ¿De dónde saca Brian que no tenemos solidaridad y empatía con el pueblo ucraniano? Si esta es una guerra de aniquilamiento contra el pueblo ucraniano, llevada adelante por la OTAN. La única simpatía con el pueblo ucraniano y la única solidaridad con el pueblo ucraniano es acabar con la guerra, poner fin a los crímenes de la guerra, poner fin al peligro de una guerra atómica, poner fin a las tentativas que se están señalando de extender la guerra a Rusia misma, o, del otro lado, las acusaciones a Rusia de la posibilidad de querer extender la guerra, no sé, a Polonia, Moldavia. Eso es tener simpatía por el pueblo ucraniano. La lucha por la derrota del imperialismo en esta guerra, o mejor dicho, la derrota de la guerra promovida por el imperialismo. Entonces sí que estamos nosotros, como no podía ser de otro modo, de parte de Política Obrera. ¿Con qué pueblo del mundo? ¿Con qué trabajadores del mundo no hemos estado permanentemente en una solidaridad de la que tampoco nos jactamos porque somos partes todos de una, digamos, somos partes todos de una misma clase social. Desde el punto de vista fundamental de la estructura de la economía y política mundiales, hay que entender qué pretende el imperialismo. Lo que pretende el imperialismo es extender su dominación al Asia Central, que históricamente se encontraba dentro de la Unión Soviética, luego se separó, y al mismo tiempo la Rusia misma, que tiene muchas repúblicas autónomas de características turcas o musulmanas. Conquistar todos esos recursos, todas esas poblaciones, todo ese espacio, y conquistarlo además ¿para qué? Para el beneficio del capital, pero para otra cosa más, para la disputa con China, que está clavada. China está clavada en Asia Central. Por eso ocuparon Afganistán. China está clavada en Asia Central. Por eso el gobierno de China es solidario con Putin, por una razón de conveniencia política, no porque los dos sean autoritarios ni nada por el estilo. Los chinos han estado enfrentados bajo los regímenes anteriores con los rusos, los estalinistas de Rusia, con los estalinistas de China durante muchísimo tiempo y hubo momentos que estuvieron a punto de ir a la guerra. Hoy es por una problema de conveniencia, porque el imperialismo quiere convertir a Asia Central en un patio trasero de China. Y ¿cómo se llama? La declaración, tiene otro nombre, de estrategia que todos los años moderniza el Pentágono, ha declarado a China el enemigo fundamental de los Estados Unidos de América. Entonces, esto lo que está en juego es una guerra de características mundiales. No se trata de esto de Putin, que tiene este carácter, que es un criminal, etcétera, etcétera, etcétera. No queremos la derrota completa de Putin y de la OTAN. Repudiamos la invasión territorial de Putin, porque no es una invasión que se haya hecho en nombre de la clase obrera, ni sirve para unir a la clase obrera de Rusia y a la clase obrera de Ucrania. Y lo que no sirve para unir a las clases obreras de los diferentes países es malo, absolutamente malo. Si volvemos a la estructura de la economía y la política mundial, que es la estructura del imperialismo, que le permite, por ejemplo, cerrar los mercados financieros a Rusia. Rusia nunca podría cerrar los mercados financieros a la OTAN. Es decir, que domina la estructura financiera, es decir, que domina la estructura financiera internacional. Todas las guerras han sido iniciadas por el imperialismo. La única excepción son las guerras de liberación nacional, la guerra por la independencia y unidad de Vietnam, ¿no es cierto? Esas guerras no fueron combatidas. La flota británica vino a Malvinas,
Pero todas las otras guerras fueron iniciativas del imperialismo, total y completamente del imperialismo. ¿De qué estamos hablando? Lo de Rusia, lo de Putin es un crimen. El hombre que preside la restauración del capitalismo en Rusia, el hombre que preside la clericalización de Rusia, el hombre que preside la anulación de los derechos democráticos en Rusia, el hombre que preside un régimen que ha empobrecido a la clase obrera de Rusia, invade Ucrania. Es un acto hostil contra la clase obrera internacional. Si una fuerza revolucionaria fuera gobierno en Rusia, obviamente que antes que cualquier invasión, en primer lugar proclamaría claramente sus objetivos emancipadores en cualquier guerra que se libre, y no una guerra de rapiña y de apropiación. Pero en primer lugar, lo que haría es llamar a los trabajadores de todos los países a unirse contra los enemigos comunes, que son los explotadores de cada país. Bryan, en su pregunta, pone de manifiesto un débil análisis o una débil comprensión de qué es lo que es en este momento una gigantesca crisis mundial.